Bien, vamos a seguir mejorando nuestra aplicación. Supongamos que ahora, cada vez que yo doy clic en el botón guardar, yo quiero que los datos que estén aquí se agreguen a una lista que se visualice aquí. ¿Mm? Bien, ¿cómo puedo hacer yo para que se agreguen a una lista? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Proyecto Form, que es el formulario, y vamos a crear un método para que agregue el proyecto a una lista. ¿Cómo? Ya vamos a ver, pero vamos a decir, vamos a crear un método primero que gestione el clic en el botón guardar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Const handle guardar vamos a poner y creamos una clase anónima, un método, una función anónima, digamos, acá, que recibe un evento y lo primero que hacemos siempre es event prevent default. Y luego lo que vamos a hacer es tomar el proyecto actual y agregarlo a un arreglo. Y una vez que hicimos eso, como que lo guardamos, entonces después seteemos el proyecto a cero, es como limpiemos el form. Entonces vamos a setear el proyecto actual en proyecto inicial. Vamos a configurar que el handle guardar se ejecute cuando hago clic en el botón. Un clic handle guardar. Y vamos a probar esto en la aplicación. Obviamente que no va a ser mucho. 1, 2, 3 a 1, 2, 3, 4. Le damos a guardar y el formulario, por lo menos vemos que el formulario se limpia o vuelve a su estado inicial. Se limpia y vuelve a su estado inicial. ¿Qué pasó con los datos? Bueno, nada, simplemente estamos limpiando el formulario. ¿Qué queremos que haga esto? Que lo agregue a una lista. ¿A dónde vamos a poner esa lista de todos los... ¿Quién conoce todos los proyectos que hay? Bueno, en nuestra aplicación, el componente o la función padre de primer nivel es el proyecto. Y el proyecto, para renderizarse, llama a una función que renderiza un formulario y a una función que renderiza una lista. Sería probablemente una buena idea que el estado que se corresponde a conocer la lista de los proyectos existentes esté en la componente proyecto. Por lo tanto, vamos a crear aquí un estado que va a almacenar una variable con la lista de proyectos y un método setter para la lista de proyectos. Y obviamente vamos a hacer un use state que inicializará con un arreglo vacío. Y ahora vamos a definir un método que lo que va a hacer ese método, por ejemplo, agregar proyecto, vamos a definirlo como un método que recibe un proyecto y lo que hace con ese proyecto es a la lista de proyectos le setea lo que la lista de proyecto tenía y el nuevo proyecto. ¿Qué acabamos de hacer acá? Esto les muestro un poquito, así como tenemos el operador spread para objetos, también lo tenemos para arreglo. Vamos a abrir nuevamente el editor de JavaScript de Node. Vamos a crear un arreglo. El arreglo 1 tiene en la posición 0 el valor 1, en la posición 1 el valor 2, en la posición 2 el valor 3. Y si quiero agregar un elemento, que yo en la posición 4, si quieren vamos directo a la 4, agrego el elemento 99. Arreglo 1 tiene un elemento vacío y el 99. Si yo ahora quiero, por ejemplo, crear un arreglo que sea, vamos a poner, para que no quede vacío, vamos a poner en la posición 3, el 50. Bien. Si yo ahora quiero crear una copia de este arreglo, pero que no sea el mismo arreglo, que sea una copia de este arreglo, cambiándole un valor, necesito una forma de clonarlo. Hay que entender que el arreglo, por ejemplo, al array 1 en la posición 5 le agrego el 102. El array 1 cambió internamente su elemento, pero sigue siendo la variable array 1 sigue siendo la misma, la variable no cambió. Y lo que necesita React es que
Si la lista de proyecto cambia su contenido, entonces la variable lista de proyecto apunta a un nuevo elemento. Entonces lo que necesito es clonar el arreglo y tener un nuevo arreglo. ¿Cómo podemos clonar? Bueno, es muy fácil con el operador spread también para arreglo. El arreglo 2 va a ser igual a tres puntitos lo que tiene el arreglo 1, pero además le vamos a sumar el elemento 888. Entonces, arreglo 2 va a ser igual a lo que tiene el arreglo 1 más el 888. Y es más, podemos tener el arreglo 3 que sea un objeto distinto al arreglo 2, pero arreglo 2, pero que tenga exactamente los mismos elementos. Arreglo 3 y arreglo 2 tienen exactamente los mismos elementos, pero son dos objetos distintos. Entonces como que el estado cambió, se actualizó. Y eso es lo que estamos haciendo aquí entonces. Aquí lo que estamos haciendo es que cada vez que viene un proyecto se va a agregar a la lista y va a actualizar el estado. Al actualizar el estado, React va a disparar el ciclo de actualización del árbol DOM y se va a actualizar la pantalla. Ahora nos falta algo. ¿Cómo hacemos para que se invoque a este proyecto? Nosotros queremos que este método se invoque cuando esta función ejecuta el proyecto guardar. Entonces le tenemos que pasar este método como parámetro a esta función. Una función que recibe una función como argumento, básicamente en enfoque funcional. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a venir a la función proyectoForm y vamos a crear un objeto de JavaScript donde vamos a poner los nombres de los distintos atributos o propiedades que puede recibir de quien lo llame. Vamos a poner aquí un método que llame do agregar proyecto, por ejemplo. Me gusta siempre usar do porque indica que va a realizar una acción. Y ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es, cuando presione guardar, lo que vamos a agregar cuando presione guardar es el proyecto en el estado actual. Se agrega el proyecto y ahora que esta función tiene una propiedad, se la tenemos que pasar como argumento cuando la llamamos. ¿Cómo la pasamos como argumento cuando llamamos? Y desde aquí, básicamente, ahora tenemos una nueva propiedad del estilo HTML. Do agregar proyecto está vinculada a agregar proyecto. Entonces, guardamos el proyecto form, guardamos el proyecto, vemos que todo se ha actualizado, compilado exitosamente. Pareciera que sí, pareciera que no. Hay un pequeño error aquí en proyecto form JSX 710. Vamos a ver qué hay en proyecto form línea 7. Ah, está mal. Fíjense que lo cerré con un corchete y era con una llave. Y lo abrí con un corchete, ahí está. Ese era el problema. Es llave y llave, no corchete y corchete. Un error de tipeo. Y ahora sí, ahora levantó bien. Bien, y entonces ahora lo que vamos a hacer acá es que cuando lo guardo, bien, la lista se actualizó. Parecía que la lista se actualizó, pero la verdad no vemos nada que se haya actualizado la lista, porque no vemos la lista en ningún lugar. Eso es así. No vemos la lista en ningún lugar. Lo que podemos hacer para ver esa lista es aquí en proyecto usar un hook de efecto, se llama así, use effect, y lo que vamos a decirle es que queremos que ejecute una función que le pasamos aquí como argumento. Después le voy a explicar un poquito más al hook de efecto cada vez que algo cambia. Entonces, console.log y le vamos a decir mostrarme la lista de proyectos. Vamos a ponerlo ordenado generalmente después de los estados para que sea más fácil de leer. Lo guardamos y entonces ahora vamos a ver. Acá me está mostrando la lista de proyectos. A1, guardar. A2, guardar. Bien, no me la está mostrando más porque en realidad yo quiero que esto me lo muestre cuando cambie la lista de proyectos. Bien. Vamos a ver. Y ahí, fíjense, ahí me lo mostró. Entonces, 1, 99, y ahí lo muestra. El hook de efecto se actualiza. Y fíjense, todas las cosas que yo he oído, la lista se va actualizando y ahora voy teniendo en el componente padre una lista. Si agrego un nuevo valor, ahora tengo 4, tengo una lista. El hook de efecto dice lo siguiente,
Cada vez que haya un efecto secundario, ejecutate. ¿Qué es un efecto secundario? En términos de la programación funcional, un efecto secundario es cuando una función ejecuta y modifica el estado interno. Entonces, agregar el proyecto ejecutó y modificó el estado, porque agregó un proyecto a la lista de proyectos. Entonces le digo, mira, cada vez que se modifique la lista de proyectos, ejecutame este código que está acá, este método que está acá. ¿Mm? Entonces, useEffect es una función que recibe dos argumentos. Una función ejecutar y una lista de los estados que quiero saber si se modificaron, para que si se modificaron, se ejecute la función que está acá. En este caso, esa lista solamente tiene lista de proyectos. Entonces ahora estamos en un estado, valga la redundancia, en una situación donde tenemos un formulario que agrega elementos a una lista. Y tenemos los elementos en una lista. ¿Qué nos va a faltar ahora? Pasar esta lista a un componente que los muestre en un formato de tabla. Pero va a ir en el siguiente video.